Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con la Lupa, por aquí por elvenezolanotv.com.be. En esta oportunidad con el politólogo Luis Augusto Romero, @LuisRomeroC, con el cual a través de esa cuenta pueden compartir con él todas sus opiniones respecto a los asuntos políticos del país. ¿Cómo estás tú, Luis? ¿Cómo ha estado la semana? Bueno, pueden compartir opiniones sobre los asuntos políticos o de cualquier otra cosa que se les ocurra. Bueno, está bien, un polifacético, pues. O sea que los politólogos somos como los Boy Scouts. Siempre listo. Tenemos muchas destrezas, pues. Está bien. Mira, de cualquier manera, si hay algún movimiento extraño que Luis se tira al suelo, porque estamos en pruebas en Venezuela o en Caracas con este asunto de los terremotos. Estamos haciendo simulacro. En el momento que estamos grabando este programa, son aproximadamente las 10 de la mañana, ustedes lo verán en la noche, el gobierno anunció que estamos en una prueba, un simulacro sísmico. Pero movimientos telúricos son los que sacuden la economía venezolana, Leonardo. Permanentemente, pero de ese tema vamos a conversar, pero bien vale la pena, porque yo lo conversé en un programa anterior con Jesús González, que ustedes también han visto por este programa, donde iniciamos un proceso de discusión y que creo que vale la pena tenerlo ahora con Luis Augusto, sobre un asunto que en mi opinión y en la opinión también de muchos otros, es importante comenzar a darle la relevancia y la significación que ella tiene, y eso está referido, Luis, al tema de la unidad nacional. Andamos en un proceso de revocatorio, ese proceso sigue su curso, ya se cumplió exitosamente lo del 1%, vienen otros trámites ante el CNE para llegar al proceso del 20%. Ahora, mientras eso ocurre, se puede perfectamente estar hablando del proceso de unidad nacional. Por supuesto, porque no son procesos excluyentes, son complementarios. El acuerdo de unidad nacional, el gobierno de unidad nacional que ha tenido a bien presentar el país, el gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, al cual se han sumado, y hay que decirlo generosamente, muchas personalidades y otros factores de la vida política nacional, no es otra cosa que la necesidad de abrir un compás de participación y de unificación de buenas voluntades, de criterios y talentos para superar la crisis del país. Lo que esté por venir cuando Venezuela recobre la normalidad democrática va a meritar de un gobierno de amplia base, de un gobierno de participación conjunta de todos los factores que quieran cooperar en la reconstrucción nacional, incluyendo, por supuesto, buena parte del chavismo, que por cierto, no incluyendo, que va a ser necesario incorporarlo. Así es, fíjense ustedes lo siguiente, de cuán grave es la situación del país. Todos ustedes la reconocen, todos ustedes la viven diariamente, bueno, buscando los bienes esenciales, medicinas, alimentos, etcétera. Pero la preocupación efectivamente ha ido, digamos, premiando a todo el país y a todo el mundo, y a los venezolanos no importa dónde estén. Por ahí simplemente, digamos, generalmente es criticado porque Ricardo Hausmann anda en un proceso de investigación con otros economistas. ¿Dónde es que está? En Harvard. La universidad. Entonces, bueno, porque está el señor Hausmann, un economista venezolano que fue ministro de Economía o de un área económica del país, bueno, trabaja en un centro de investigación para el desarrollo y junto con otros economistas venezolanos que están en Harvard se dedicaron a estudiar y un poco a analizar la situación del país, porque entienden que cualquier nuevo gobierno digamos, requiere de la participación de diversos sectores de la sociedad y las distintas profesiones para poder reconducir los destinos del país, porque bueno, el chavismo exactamente nos llevó hacia el desastre. Ellos tienen algunas iniciativas, Luis. No sé si tú te leíste parte de lo que ellos han venido comentando. De todas maneras, tenemos unas láminas, tú me dices cuándo quieres que veamos la primera lámina para comentársela a los televidentes. No, podemos verlas de una vez. Solo quería señalar que este trabajo está circulando en las redes a través de la página del portal Pro Da Vinci. Es un trabajo que, como dice Leonardo, encabezó y coordinó el economista Ricardo Hausmann con un equipo multidisciplinario desde la Universidad de Harvard. Vamos a ver las láminas. Bueno, fíjense ustedes que una primera medida que estos economistas han adoptado es que se requiere en primer lugar saber qué ocurrió con 135.000 millones de dólares que se gastaron en el Fonden.
¿no? Fíjense ustedes, 135.000 millones de dólares. Pero por otro lado, ustedes han oído mucho hablar de un famoso fondo chino. ¿Qué pasó con el fondo chino? ¿Cuáles son esos negocios con los chinos? Bueno, digamos, por esa vía se gastaron también 54.000 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos, bueno, no digamos más o menos, estamos hablando de 189.000 millones de dólares, lo cual, si no hay calculadora que resista convertir eso a bolívares. En todo caso, importa que en el país se gastó, se invirtió esa cantidad de dinero, pero como producto, Luis, de su opacidad, de la falta de claridad en las cuentas del gobierno, no se sabe en qué se ejecutaron, cuáles obras se terminaron y mucho menos cuáles están por terminar. Y eso es un dato que para ellos es importante que el país sepa, que se conozca qué se hizo con esa cantidad de dinero. Bueno, los ministros del gobierno y los dirigentes del PSV sostienen, cuando se toca el tema de dónde está este dinero, ¿dónde quedaron estos 189.000 millones de dólares? Ellos hablan de redondearlo en 200.000 millones de dólares. Que eso se invirtió, eso fue producto de la inversión social, que eso se invirtió en calidad de vida, en incorporación de jóvenes a la educación superior, en el bienestar de los sectores populares, y el indicador más fehaciente, más brutal de que todo eso es mentira o que en todo caso fue un fracaso, esa supuesta, entrecomillada, y en negritas, inversión social, es la realidad que está viviendo el venezolano actualmente. El padecimiento cotidiano del ciudadano no tiene nada que ver con esos cálculos macroeconómicos que el gobierno señala como exitosos. En todo caso, es importante destacar que este esfuerzo que está adelantando Ricardo Hausmann, que además otros economistas también se han pronunciado, como es el caso del economista Orlando Ochoa, apuntan hacia un programa o hacia unas iniciativas que debería tomar un nuevo gobierno en el marco de lo que hemos mencionado nosotros, un acuerdo de unidad nacional para devolverle al país los indicadores de bienestar que un país civilizado en el siglo XXI amerita. Bueno, pero antes de irnos al próximo negro, vamos a ver esta segunda lámina. O sea, la dejamos para que ustedes la ven allí, ¿no? Porque entonces, dentro del proceso de investigación que señalan estos economistas, es importante lo que tiene que ver con la balanza de pago. Esto es qué pasó con las divisas que entraron y qué pasó con las divisas que salieron, porque se resulta inexplicable que un país como el nuestro haya de pronto dejado de producir Coca-Cola y cerveza, es decir, la Polar se paralizó, y por otra parte que PDVSA, la otrora importante empresa petrolera del mundo, hoy no puede atender su negocio en la faja del Orinoco, como tampoco trabajar en los servicios de perforación. Esta mañana había un extraordinario programa donde se señalaba que había habido una caída importante en la producción de petróleo. Pero seguimos en el próximo negro, también hablando sobre otras medidas que adoptar en materia de unidad nacional. Bueno, amigos, continuamos en su programa Con la Lupa. Decíamos en el negro anterior que cualquier esfuerzo que se plantee desde una plataforma política o social para adelantar la reconstrucción del país ameritaría un esfuerzo de unidad nacional, un acuerdo de unidad nacional que cristalice en un gobierno de unidad nacional. El gobernador Henry Falcón y otros dirigentes de Avanzada Progresista, conjuntamente con otras personalidades del mundo político nacional, han venido sosteniendo reuniones con Fedecámaras, con la Conferencia Episcopal, llevando planteamientos en función... Con el IFEDEC. Con el IFEDEC. Estuvo Eduardo Fernández, que tuvo la cortesía de recibirnos allá en el IFEDEC, para aterrizar esta propuesta, porque un gobierno de unidad nacional es una propuesta muy interesante, pero si la dejas allí, si se queda allí, es una propuesta muy abstracta. El ciudadano común quiere respuestas puntuales, dirigidas a resolver sus problemas, quiere saber qué va a pasar en el futuro inmediato, en el futuro próximo, en función de su bienestar personal y el bienestar de las instituciones en Venezuela. Y es por esto que nosotros hemos preparado también otro material para tratar, porque estamos haciendo un esfuerzo en función de eso, pues de aterrizar la propuesta, de que el ciudadano sepa a qué nos referimos cuando hablamos de un acuerdo de unidad nacional. Bueno, simplemente eso es clave. Ya antes vimos dos láminas nada más sobre el tema económico, que es importante entender, pero también hay una fase política que es relevante. Esta lámina que tiene que ver con digamos, que hemos denominado bases políticas para
el proceso de unidad nacional, tiene que ver con algunas cosas que ustedes ya han venido apreciando en lo que va de año, en este primer semestre. Entonces, una primera medida que es obvia, que es natural, que aparece como digamos, importante y relevante en estos momentos, es que efectivamente se desarrolle un conjunto de iniciativas desde la Asamblea Nacional para modificar la actual digamos, composición del Tribunal Supremo de Justicia, en particular esa sala constitucional que se ha arrogado un conjunto de competencias que no se les ha dado la Constitución. Pero además no solo eso, sino que muchos de esos individuos que están allí son dirigentes políticos, fueron hasta hace poco diputados a la Asamblea Legislativa por el partido PSV, de modo pues que no se trata de gente lo suficientemente proba con las condiciones y cualidades y calificaciones académicas para que efectivamente tengan el desempeño en esas altas funciones que el país exige. Entonces, bueno, eso es un aspecto importante, entre otros, Luis. Y no solamente el TCJ, Leonardo, el país y la institucionalidad reclama una reingeniería política, una reinstitucionalización de todas las entidades democráticas del país, porque todas han sido colonizadas por un partidismo sectario perverso de parte del PSV y del Poder Ejecutivo. Ninguna democracia funciona si no hay división de poderes, y eso en Venezuela está severamente afectado. Recién en las elecciones pasadas la oposición, la pluralidad regresó a la Asamblea Nacional, y fíjense en todo lo que ha ocurrido. Este conflicto de poderes es precisamente producto de una mermada institucionalidad en el país, y esto se refleja en la vida, aunque mucha gente no lo crea, en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque cuando las instituciones no dan respuesta, no están en capacidad de dar respuesta a los requerimientos del ciudadano común, pues no hay, la democracia se desconfigura, pues no existe como tal. Bueno, pues es que el gobierno se acostumbró a tener control de todo. Entonces, controlaba la Asamblea Nacional, controlaba, por supuesto, el Ejecutivo y los otros poderes, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. De modo pues que cuando apareció una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, bueno, no saben cómo lidiar con la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, no saben que la Asamblea Nacional tiene unas competencias y que debe cumplirlas. La Asamblea está para velar por el control del Ejecutivo Nacional y debe hacer sus funciones y debe legislar. Ahora, lo que no puede pretender el gobierno es que la Asamblea Nacional, que representa el conjunto de los venezolanos, legisle simplemente a los caprichos de Maduro. Eso ya no existe, no será posible de aquí en los próximos y muchos años que están por venir. De modo que eso es uno de los, digamos, de los elementos. Reinstitucionalizar el país es clave. Claro, pero falta una lámina. Pon la otra lámina, por favor, Néstor. Bueno, esa es la otra, fíjate tú. Es importante, Luis, porque aquí quedan cosas que no se han aclarado. Es fundamental que se establezca una comisión de la verdad, pero esa comisión de la verdad no puede ser una comisión de la verdad donde tenga que estar controlada por el gobierno. Eso es como si eligiéramos la comisión de la verdad a los siete magistrados de la sala constitucional. Eso no es un tribunal, una comisión de la verdad. No puede estar controlada por el gobierno ni por la oposición. Tampoco. Tiene que ser una comisión de la verdad neutral, inclusive con participación internacional, tiene que ser una con ley. veedores internacionales que garanticen la imparcialidad de lo que allí se haga, para que el país se aproxime a la verdad histórica de lo que ha ocurrido en estos 17 años, independientemente que pueda afectar a uno u otro sector. Es la única manera de superar los traumas políticos que el país ha vivido. Tú sabes que sobre ese particular, porque yo creo que hay que insistir sobre el tema de la Comisión de la Verdad, porque el gobierno lo viene señalando en foros internacionales, que se creó una comisión de la verdad para discutir sobre qué cosa es lo que ha pasado en Venezuela. Y bueno, y efectivamente con mucha razón la oposición no se ha incorporado. Bueno, hay muchas experiencias en esa materia, en particular la sudafricana. Yo creo que si se toman ese conjunto de experiencias que han ocurrido en otros países, yo creo que es posible, digamos que a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional, tratando de que ella tenga el mayor consenso posible, es posible constituir una comisión de verdad con algunos de esos requisitos que decía Luis, con veedores internacionales, de parte del gobierno, de parte de la oposición, otros que actúen de manera neutral, de modo que podamos establecer un conjunto de responsabilidades respecto a los
no solo los fallecidos, sino aquellos que han sido sometidos, pues, digamos, a la exclusión, a estos casos que estamos viendo de individuos que votan de su trabajo porque firman o dejan de firmar, etcétera, etcétera, etcétera. De modo porque hay razones fundamentales, hay razones de peso para que pensemos que en una comisión de la verdad que actúe de manera, digamos, con equidad e imparcialidad. Porque no se trata, Leonardo, de revancha, para No, nada. para nada. Por el contrario, se trata de justicia, que es muy diferente. En todo caso, vamos a continuar hablando sobre este y otros temas en el próximo Negro. Bueno, amigos, continuamos con su programa Con la Lupa. Hablamos en el Negro anterior de cuáles serían algunas de las iniciativas que debería impulsar un gobierno de unidad nacional. Una de ellas, que ya la mencionamos, es el tema de la urgente reinstitucionalización del país. Pero otro también es muy importante, tiene que ver con el aparato económico, con la capacidad que tiene el Estado de prestar bienes y servicios. Y en función de esto, el país ha vivido, en los últimos 17 años, ha padecido una especie de máquina del tiempo, que nos ha llevado a modelos fracasados de la hiperconcentración, de la planificación, que ha demostrado su fracaso en otros países del mundo, tales como la Unión Soviética, básicamente el régimen de los regímenes máquina del tiempo, pero para atrás. Por supuesto, en reversa, en retroceso. El chavismo es una máquina del tiempo en retroceso. Como la guagua de Juan Luis Guerra. El nuevo gobierno, va en reversa. El nuevo gobierno tendrá que replantearse este asunto y examinar todas esas nacionalizaciones y expropiaciones que el gobierno ha llevado adelante. Evaluar cada una de esas empresas, en algunos casos devolverlas a sus dueños, en otros casos privatizarlas y en algunos otros casos eliminarlas porque le generan un pasivo al gobierno muy alto. Así es, pero fíjate tú que la mayoría de todas esas empresas de las que estamos hablando están dándole pérdidas al Estado. Ahí tenemos como, bueno, bienes esenciales que se supone que deberían estar ocupando los anaqueles, los supermercados, mercados, abastos, etcétera, no están, no aparecen. Bueno, simplemente porque cayeron en manos del Estado, cayeron en manos irresponsables y no hay forma de hacerlas productivas. Ahí tienen en el sur de Venezuela, en el estado, en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, como las empresas básicas no están en el suelo, es más paralizadas porque tienen que paralizarse porque no hay energía eléctrica, porque el Estado tampoco se encargó de resolver a tiempo que efectivamente esas plantas tuvieran la suficiente fluido eléctrico para operar. De modo porque esa es una etapa, es un área que necesariamente también debe ser evaluado. Queremos decirle que estos son algunas líneas, algunas pinceladas sobre el tema. Seguiremos hablando sobre esto porque entendemos que es de suma importancia. Pero Luis, vamos, dibujo libre, temas varios que tenemos pendientes. La cosa, creo que ayer... Las elecciones en España, el resultado de las elecciones en España, el Brexit. Antes de que entremos en esta zona de turbulencia llamada dibujo libre, yo quería hacer referencia a lo siguiente. El pasticho ideológico del gobierno es el que nos ha llevado a esta situación de precariedad económica. Todavía en este momento los equipos económicos del gobierno están paralizados, no saben qué hacer. Allí está un economista, Ricardo Serrano, un economista español que supuestamente es el nuevo gurú de la economía, al que Maduro más le presta atención, acompañado por el que fue ministro durante un mes, Luis Salas. Y estos señores siguen hablando de descentralización, siguen hablando de comités de control político. Para Luis Salas, la inflación no existe, pero Maduro todo el tiempo se refiere a ella. Mientras esto no se resuelva, el país estará paralizado y todos los esfuerzos que Pérez Abad adelante en función de modernizar el aparato productivo van a fracasar. Pero bueno, entremos al dibujo libre. ¿Cómo te parecen los resultados en España? Se pensaba que Podemos iba a desplazar al PSOE. Bueno, fracasó Podemos, yo creo que Podemos fracasó. Creo que el gran triunfador de esa jornada, a pesar de que no logra tener la mayoría para armar gobierno, pero creo que el PP ganó, sin duda alguna, las elecciones, no solo porque llegó primero, sino porque obtuvo más diputados que la ocasión anterior. Pues. El PSOE logró mantenerse en el segundo lugar, lo que llamaban el sorpaso no se dio, en el caso de Podemos, aun cuando bajó sus diputados, bueno, se mantuvo en el segundo. El que sí cogió un rudo golpe fueron los muchachos de Ciudadanos, pero precisamente por eso llaman el voto útil, pues la gente terminó votando por el PP para evitar que los podemistas, esa suerte de maduristas en España, lograran hacerse con el primer puesto. Bueno, sobre eso unas consideraciones muy breves. El PP efectivamente fue el partido más votado. Creo que es una extraordinaria oportunidad para que el Partido Popular se renueve a lo interno.
El Partido Popular ha sido señalado por gravísimos casos de corrupción administrativa y es importante que los partidos en España recobren la sintonía con el ciudadano, porque uno de los primeros indicadores del deterioro de los sistemas democráticos es el divorcio de los ciudadanos con sus partidos. La abstención en España en esta oportunidad disminuyó un poco, siempre ha estado cercana al 45 o 50%, pero sí hay un alejamiento del ciudadano en cuanto a su identificación con los partidos, por lo menos en el caso del PP y el PSOE. Eso explica el surgimiento de nuevas formaciones políticas, que per se no es malo, todo lo contrario. Mientras más pluralidad y mayores ofertas, pues el ciudadano tiene más opciones para elegir, pero sí creo que la democracia española tiene que poner sus bardas en remojo en función de otras situaciones que se están evidenciando en el mundo, en donde la antipolítica ha venido cobrando espacios y termina metiendo a los gobiernos en graves problemas, tal como ocurrió con David Cameron y el Brexit. Así es, ese es otro elemento que ya ustedes lo han visto, ya comienza a haber movimientos en otros, en la zona, la posibilidad de un Brexit. Hay incluso el reclamo de 3 millones de electores en Londres, que requieren o exigen otra consulta, porque efectivamente hoy comienzan a verse en Londres unos síntomas y unos signos peligrosos, pues sí, aquellos que tienen que ver con la parte GI, es decir, comienza a criticarse a los ciudadanos que llegaron a Londres y ejercen determinadas funciones y que supuestamente quitan oportunidades a nacionales de allí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eso es un fenómeno que no solo está ocurriendo en Inglaterra. Es imposible pensar que vayan a poner un muro alrededor de toda la isla, como pretende el señor Trump en los Estados Unidos con respecto a México, donde también precisamente fenómenos como ese también están, parecían ligados, vinculados a lo que es el Brexit, el señor Donald Trump en los Estados Unidos. Que ha demostrado que el populismo salvaje no es un fenómeno exclusivamente de estas latitudes, no es un fenómeno exclusivamente del tercer mundo, no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. La democracia inglesa, ese bastión de la democracia parlamentaria universal, también ha quedado expuesta y tiene que ver mucho con la desconexión de los partidos con sus ciudadanos. Los partidos tienen que hacer un esfuerzo por contactarse con la vida